personas con trastorno límite. Puedo imaginar que no sé si hay personal de la salud que atiende personas con trastorno límite. Nosotros mismos tenemos trastorno límite, es decir, bueno, hay varias motivaciones, ¿no? Entonces trataré como de enfocarlo a varias partes. Como les decía Gina, tuve la fortuna de este año tomar el entrenamiento intensivo de DBT Iberoamérica, que es, bueno, ahorita ya les platicaré, es una terapia que está pues, prácticamente diseñada para tratar el trastorno límite. Es un entrenamiento de 9 meses, la verdad es que está bastante interesante. Y algo que tiene este entrenamiento es que también permite u ofrece el entrenamiento en habilidades a familiares o allegados de personas con trastorno límite. Entonces, está bastante completo, ya les iré compartiendo. Voy a compartirles ya pantalla. Y nada más ahorita. Igual si quieren ir escribiendo la respuesta de la pregunta de Karen, sería muy interesante sondear. Ay, buenas noches, Betty, Nelly, Roberto, Edwin, que les avisó del video. Muchas gracias a todos. Saludos. Bienvenidos con sus comentarios, sobre todo, nos es importante saber qué población estamos teniendo hoy en este día, para poder brindarles las mejores herramientas, ya sea que sean psicólogos, pues ponen soy psicólogo, soy familiar, soy paciente usuario de la DBT o con TLP, y sería un gusto leerlos por acá. Ok. Nelly, presidente de psiquiatría. Bienvenida, Nelly, gracias por compartir. Padrísimo, también. De hecho, en mi equipo de consultoría de DBT tenemos también psiquiatras, entonces bastante útil. ¿Se ve la pantalla ya? Porque yo pues ya no veo ya no te veo a ti, Gina, por ejemplo, no veo a los participantes, pero ¿ya se ve la pantalla? Sí, se ve súper bien. Sí. Ok, va, perfecto. Entonces, estudiante de psicología. ¿mande? Betty, ¿están poniendo como sus respuestas? Ah, qué bueno, sí. Es estudiante de psicología. Itzel apenas terminó la licenciatura en psicología. Genial, genial, gracias por compartir. Va. De familiar y de parejas. Bueno, aquí los vamos a ir leyendo para hacer como esta dinámica pero creo que ahorita los vamos leyendo mientras Karen va hablando ya. Okay. Va, me late. Entonces, arrancamos. Primero, ¿no? ¿Qué es el trastorno límite de la personalidad? Porque el tema que estamos manejando es regulación emocional en el trastorno límite. Si bien las estrategias que vamos a ver no son exclusivas del trastorno límite, la verdad es que también las utilizamos con otro tipo de consultantes. Toda esta terapia, ya iremos viendo, fue pensada para la desregulación emocional, ¿no? Entonces, vamos a ir primero, parte por parte, primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un trastorno límite de la personalidad? Tiene, digamos, está tipificado en lo que llamamos el DSM-5, que es como el Manual Internacional de Trastornos Mentales, que es el que se utiliza pues, generalmente para diagnosticar. La creadora de esta terapia le da como una reestructura a esos criterios diagnósticos que maneja el DSM-5 y los agrupa en 5 áreas de desregulación. Una persona con trastorno límite de personalidad, entonces, tiene características muy específicas y rasgos muy específicos de su personalidad. Es decir, no es un trastorno del estado de ánimo, no es un trastorno del desarrollo, no es un trastorno de otro tipo. Esto se engloba en el tema de personalidad. Para empezar, esto hace que este trastorno no se diagnostique hasta que una persona cumple 18 años. ¿Por qué? Porque, bueno, se dice que cuando todavía nosotros tenemos 16, 15, pues todavía estamos formando estos temas como de quiénes somos, cuáles son nuestros rasgos y demás. Entonces, pues es cuidadoso este manual y dice, ok, entonces no vamos a diagnosticarlo porque cuando se trata de personalidad tenemos que tener el tema de la mayoría de edad, ¿no? Entonces, hasta esa edad podemos decir que lo tenemos si nos lo diagnostica un profesional, que en este caso es psiquiatría. No obstante, es importante mencionar que el tema de los rasgos del trastorno límite se manifiestan desde
Ay, disculpen a mi perrito. Se manifiestan desde que nosotros prácticamente somos bebés. A veces, en algunos aspectos, en otros no tanto, siempre se manifiesta, siempre da como estas pequeñas luces, ¿no? Pero se diagnostica hasta los 18 años. Ahora, ¿cuáles son estas áreas de desregulación emocional? Tenemos 5. La primera es, específicamente, el tema de la emoción. ¿Qué pasa con estas características de una persona con trastorno límite? Hay una muy evidente reactividad del estado de ánimo de la persona. Es decir, imagínense que ustedes y yo fuimos a la playa, nos expusimos al sol, ustedes llegaron cero bronceados, yo llegué mega quemada, es decir, mi piel sí se super quemó. Y entonces llega una persona y les hace a ustedes así. Pues simplemente ustedes van a decir, ah, ok, ¿qué onda, no? Pero si una persona a mí me hace así, como yo estoy quemada, yo no voy a voltear y decir, hey, ¿qué onda? O sea, yo voy a gritar y voy a decir, hey, ¿qué pasó? Me duele, ¿qué te pasa? Una persona que tiene trastorno límite de personalidad vive como si tuviera esta quemadura. Esto es un tema biológico. Una persona con trastorno límite de la personalidad no siente igual que el resto de la población. Sí experimenta las emociones de una forma mucho más alta que la que experimentaríamos cualquiera de nosotros. Piénsenlo tal cual, y así lo define la creadora de esta terapia. Es como si viviera quemada esa persona, tiene mucha más sensibilidad que cualquiera de nosotros. Entonces, biológicamente, las personas con estos rasgos o el trastorno como tal, ya venimos un poquito predeterminados en ese sentido. Cuando estos rasgos se conjuntan con lo que llamamos un entorno invalidante, que también veremos de qué se trata, entonces es cuando el trastorno despierta, porque no necesariamente tendría por qué despertar, ¿no? Entonces, esta combinación. Entonces, la primera parte de desregulación emocional, es muy común que los familiares de personas con trastorno límite digan, es que se sobresaltó por algo que era, pues, muy básico, o sea, de verdad no entiendo, ¿le afectó a un nivel? Sí, por este tema de que es como si vivieran quemados. Luego, desregulación conductual. Estas personas tienen niveles muy altos de impulsividad. Es decir, por este sobresalto me sentí súper enojado y entonces mi impulso es, te empiezo a gritar, te empiezo a amenazar, empiezo a actuar. Es decir, la impulsividad es incluso gastar un montón, conducir rápido. Hay cosas que nosotros decíamos, pero ¿cómo detonó tan rápido? Para ellos así es. Hay una tremenda impulsividad que a veces pareciera para estas personas que es incontrolable. Tienden mucho al tema del comportamiento suicida, amenazas con que se van a suicidar, intentos suicidas o únicamente muchas veces es ideación suicida, que esto es, preferiría morirme, pero no es que lo vaya a intentar. Y parte de la impulsividad y que tiene una razón muy específica y que no solo se presenta en el trastorno límite, pero es característico del trastorno límite, son las llamadas CASIs, estas que vemos aquí que pongo al final. Las CASIs son conductas autolesivas sin intención suicida. Esto es, una persona con trastorno límite es muy común que tienda a golpearse, que tienda a quemarse, que tienda a cortarse, y esto es no porque quiera morir, sino porque cuando la emoción lo ataca y se desborda, siente que no hay una manera de quitarla, siente que no hay una manera de controlarla, se siente sobrepasada o sobrepasado y entonces una de las formas, desafortunadamente, que calman eso es cortándose. Claramente, en ese momento encuentra la solución que alivia esa emoción, no obstante, pues aquí el entrenamiento con ellos es, ¿y qué tanto a mediano plazo eso te va a seguir funcionando? No te puedes cortar cada vez, no te puedes dañar tu cuerpo cada vez que algo así pasa, ¿no? Sin embargo, por eso digo, desafortunadamente las CASIs cubren esto. Luego tenemos desregulación cognitiva, de pronto las personas con trastorno límite de la personalidad tienden a interpretar un poquito distinto el mundo y entonces de pronto es, lo dijo por mí. Sí, claro, es que quiere hacerme daño. Llegamos a este grado no paranoide, pero sí muy suspicaz, muy de hacer interpretaciones en las que a veces pues realmente no va con el contexto, pero para ellos eso es un hecho.
Es transitoria, no todo el tiempo viven así, por eso no es paranoia, pero sí son suspicaces en cuanto a eso. La interpretación del mundo puede ser como, si es que estás enojado conmigo. No, sí, sí, yo sé que estás enojado conmigo, yo te veo que estás enojado conmigo. Realmente puede ser algo que no está sucediendo en realidad. Desregulación interpersonal. Una característica muy importante del trastorno límite es este terror al abandono. El abandono puede ser real o puede ser imaginario, es decir, sí puede ser que alguien los esté dejando, pero a veces puede ser que no. Hay personas, por ejemplo, tengo autorización de mis consultantes para compartir ejemplos. Hay una persona, por ejemplo, que corre y entonces corre junto con su esposo y de pronto cuando su esposo va más adelante porque es más veloz, pues me está dejando. Es que claro, me está dejando, me siento vacía, me siento con mucho malestar, cuando en realidad pues simplemente tiene más velocidad, ¿no? Entonces, este tipo de cosas las llegan a experimentar. Y las relaciones son inestables con ellos, es decir, hay un patrón muy específico en el que las relaciones o son padrísimas, pero tienen como una persona con trastorno límite funciona así, ¿sale? Esto que a veces dicen de es bien bipolar, de repente estaba contento y ahora ya está enojado, eso no es bipolaridad, eso es desregulación emocional. Y entonces se vive una montaña rusa gigante en la que no sabes qué va a pasar a la hora de la bajada o a la hora de la subida. Esto hace que a la hora de interactuar con otras personas, pues haya bastante inestabilidad. Imagínense si no sé, yo tengo trastorno límite, estoy cenando con mi esposo y le digo, oye, ¿me puedes pasar esa servilleta? Y no me la pasa pronto y entonces yo exploto, pues para mi esposo va a ser como, ¿qué pasó? Y entonces este tipo de cosas, por supuesto que van alterando las relaciones. Y entonces, por eso son tan inestables, por eso de pronto dejan de hablarle a tanta gente, por eso tanta gente les deja de hablar. Por eso, dentro del entrenamiento hay un módulo específico que se llama efectividad interpersonal, en donde les enseñamos a cómo relacionarse, cómo pedir algo, cómo ofrecer disculpas por este patrón de inestabilidad tan fuerte que llegan a tener. Y por último, no menos importante, está la desregulación del ser, que es cómo se perciben las personas con trastorno límite. Es decir, hay tanta inestabilidad que un día queremos ser músicos, al siguiente día, no, ya queremos ser deportistas. Y ese mismo día en la tarde, mejor ya no quiero hacer nada. Es decir, muchas veces tienen duda de quiénes son, qué hacen aquí, qué es lo que quieren. Es decir, hay una alteración en la identidad y por eso son tan cambiantes y por eso abandonan trabajos, abandonan relaciones, abandonan la escuela. Imagínense una licenciatura en la que tienes que estar 4 años y medio yendo todos los días, en donde el profe espera que tú presentes todo. Eso para una persona con trastorno límite es un reto gigante. Y entonces de pronto ya dejó la escuela y entonces de pronto ya abandonó esto. Y a veces ni algo de 4 años y medio, a veces abandonan una actividad por esta parte de la alteración de la identidad. No sé qué quiero, de pronto ya no quiero lo que quería ayer. Y también algo que experimentan muy característico es lo que llamamos una sensación de vacío. Es decir, la describen como, de hecho muchas personas no saben también muy bien cómo describirla, pero lo manifiestan algo muy similar a, híjole, siento que estoy solo en el mundo, no sé qué quiero, siento que no soy nadie, siento que no hay nada debajo de mi piel. Es decir, es una sensación muy constante de vacío. Entonces, como podrán ver, no es fácil llevar una vida teniendo este diagnóstico. Dejen ver aquí dónde le cambio. Acá. Y de hecho, por eso la terapia dialéctica conductual pues se vuelve una maravilla, porque antes se decía es que las personas con trastorno límite de la personalidad no se adhieren a los tratamientos, cambian de psicólogo en psicólogo. Pues sí, porque no había una terapia que funcionara. No había una terapia que fuera diseñada para personas con desregulación. Y entonces de pronto es muy común recibir en consulta a una persona con trastorno límite que te diga, ya llevo 7 psicólogos, ya agoté, o sea, de verdad ya no sé qué hacer, ya esto, ya lo otro, porque
de verdad es una terapia muy específica la que está diseñada para ese trastorno. Hay otras ya avaladas, como decía Gina en un principio, vámonos siempre a la parte científica. Ya hay otras terapias, como la terapia de esquemas, por ejemplo. No obstante, a mí, Karen, por ejemplo, yo sí creo que la dialéctica conductual está, pues, como anillo al dedo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo se desarrolla esta terapia? Marsha Linehan, que es la persona que ustedes están viendo aquí en la primera fotografía, ella tiene trastorno límite y entonces ella vivió este padecimiento terrible de que de psicólogo en psicólogo incluso la derivaran de ya no sé qué hacer contigo, te mando con otro y ese otro tampoco sé qué hacer contigo y te mando con otro y entonces la internaban y de las clínicas era tampoco sé qué hacer contigo y entonces mejor te doy de alta. Y entonces ella llega a un punto en donde tiene una frase célebre que dice, yo toqué el infierno y me juré que regresaría para ayudar a personas como yo. Y entonces ella se empieza a formar y a finales de la década de los 70 empieza a hacer estudios con personas que tenían ideación suicida. Y a partir de ahí empieza a obtener datos muy interesantes y forma lo que es la terapia dialéctica conductual. Esta terapia que está basada en lo que llamamos dialéctica, que es pues tener dos polos opuestos, y lo que hacemos en la terapia dialéctica conductual, en muy resumen, es validar al paciente, es decir, sí entenderlo, porque muchas personas no los entienden, claramente no entendemos, esos niveles de reactividad no los entendemos. Entonces validamos y decimos, tienes derecho a sentirte así, pero por otro lado vamos a gestionar un cambio. Y entonces, entre estos dos polos opuestos, buscamos siempre con el consultante llevarlo a lo que decimos el sendero del medio, ¿va? Entonces, prácticamente, muy resumido, eso es lo que hacemos en la terapia. Y la terapia incluye lo que se llama entrenamiento en habilidades. El entrenamiento en habilidades lleva 4 áreas. Mindfulness, que es la mamá de todas las habilidades. Si nosotros no manejamos mindfulness, es muy difícil que podamos llevar a cabo las otras habilidades. Entonces, siempre empezamos con esa. Tenemos el entrenamiento en habilidades de regulación emocional, que es lo que vamos a ver un poquito el día de hoy. Tenemos habilidades de tolerancia al malestar y de efectividad interpersonal, que es la que les decía, es donde aprendemos a tratar un poquito mejor con otras personas. Chequen la penúltima que dice tolerancia al malestar. Algo padrísimo de las terapias, no solo la dialéctica conductual, sino todas las terapias de tercera generación, es que manejan tolerancia al malestar. Yo no le puedo prometer al paciente que su malestar se va a ir, simplemente porque esto se llama vida. Y en la vida tienes pérdidas, en la vida tienes expectativas no cumplidas, en la vida hay un montón de malestar desde que eres niño. Yo siempre le digo a mis pacientes, si tú le regalas una paleta con chispitas de colores, padrísima, riquísima, a un niño y se le cae, claro que va a experimentar malestar y va a llorar. Desde ahí, no nos vamos a mentir, la vida trae malestar. Por eso el lema de la terapia dialéctica conductual es construir una vida que valga la pena ser vivida. Es decir, no construir una vida feliz, eso no existe. No existe en su totalidad, pues no quiero decir que la felicidad no pueda ser feliz, ¿no? Sino construir una vida que valga la pena ser vivida a pesar de todo esto que ya les conté que vive una persona con trastorno límite. Y sí lo logramos, creamos vidas muy valiosas. Entonces, el día de hoy, lo que nos vamos a dar a la tarea es justamente empezar a entender cómo podemos hacer regulación emocional si estoy viviendo estas características en donde mi emoción se vive como si yo estuviera quemada y entonces se dispara, ¿no? Cuando nosotros enseñamos habilidades de regulación emocional al consultante, el objetivo es reducir el sufrimiento. Y esto confirma lo que les decía, no es quitarlo. No lo vamos a lograr quitar. En algunas ocasiones, sí, padrísimo, pero no vamos a quitar el malestar de la vida en general. Mejor te enseño a tolerar porque te vas a seguir enfrentando a situaciones, no solo si tienes TLP, que es la abreviación del trastorno límite, te vas a enfrentar a malestar, no tengas ningún diagnóstico. Entonces, el objetivo de la regulación emocional es reducir el sufrimiento. Y esto requiere el uso de mindfulness, que es lo que yo les decía. Mindfulness no es una terapia, sin embargo, sus estrategias son bastante funcionales para la terapia. Como les decía, es como la matriz de las habilidades. Entonces,
Mindfulness se refiere a lo que es atención plena, es decir, que nosotros podamos estar viviendo en el momento presente. Hace poquito trabajaba yo esto con una consultante y ella me decía, es que a partir de que yo estoy entrenando mindfulness contigo, fui al Nevado de Colima, yo estoy en Jalisco, entonces nos queda aquí muy cerquita, entonces dice, fui al Nevado de Colima, Karen, era sorprendente las cosas que yo notaba después de practicar mindfulness. ¿Por qué? Porque mindfulness es la habilidad de estar en el momento presente. La cita con la vida es ahorita. Entonces, si yo estoy tomando agua, estoy tomando agua. Si yo estoy platicando con una amiga, estoy platicando con una amiga. Si estoy trabajando, estoy trabajando. Es decir, no buscamos que la mente no se vaya, pero buscamos poder regresarla para experimentar lo que está sucediendo en el momento presente. Experimentar, ¿eh? No dije relajarnos, porque ese es un mito de mindfulness. Mindfulness es para relajarse. No, porque si el momento presente está siendo desagradable, experimentar el momento presente va a ser desagradable. Es que nosotros podamos estar, conectar con el momento presente. Y entonces, ¿de qué manera eso me ayuda? Porque pues me estás diciendo un ejemplo bien padre de ver la naturaleza, pero eso de qué me sirve en el trastorno límite. Que nosotros cuando estamos en el momento presente podemos desarrollar la habilidad de detectar qué es lo que está pasando en mi cuerpo, qué es lo que está pasando por mi mente, qué es lo que tengo ganas de hacer en ese momento y eso me permite alcanzar a actuarlo si eso me conviene, es efectivo, o a detenerlo si no va a ser efectivo. Mindfulness tiene esa bondad. Mindfulness te permite estar aquí, ahora contigo, analizando el momento de alrededor para que entonces tú puedas tomar decisiones. Porque ¿qué pasa? Cuando tú no te das cuenta qué pasó en tu cuerpo, qué pasó en tu mente, tú ya actuaste. Y de pronto luego es que hice algo que no quería, ¿no? Entonces, para eso es mindfulness, para que podamos observar sin juzgar el momento presente. Y esto de sin juzgar me parece completamente vital explicarlo, porque algo que enseñamos a los consultantes es a diferenciar entre hechos y juicios. Hechos es lo que sucedió, que toda persona con los sentidos lo puede constatar. Juicios es todo aquello que yo interpreto. Entonces, lo que les decía, mi esposo se fue corriendo adelante. ¿Cuál es el hecho? Mi esposo es más veloz y entonces me sacó una cuadra de diferencia. ¿Cuál es el juicio? Se fue porque me está dejando. Si cachamos, esa es la diferencia entre hechos y juicios. Y eso es completamente vital, no solo para el trastorno límite, para la vida en general, pero lo trabajamos mucho en el trastorno límite, sobre todo porque recuerden que llegamos a tener esta interpretación de repente medio distorsionada de la realidad. Entonces, observamos el momento presente sin juicios, describiendo las cosas, describiendo cómo es, y eso implica que no le metamos cosas que nosotros estamos interpretando. Y parte de las habilidades importantes de mindfulness, de estar en momento presente, es saber identificar si estamos trabajando con mente racional, con mente emocional o con mente sabia. ¿Qué significa esto? La mente racional es aquella mente que es totalmente razón, hechos, metas, análisis, pero es una mente muy fría. Es una mente que está alejada de lo que es valioso para nosotros porque ella simplemente pues analiza y analiza y analiza. Y este análisis caes en parálisis muchas veces. Ya no sabes de todo lo que estás pensando, que sí, que no, por dónde, qué te combino, porque ya te enfrascaste en tanto pensar. Yo siempre les digo a mis consultantes, esto es como entrar a una glorieta, dar vueltas y no salir. Esa es la mente racional. La mente emocional es completamente contraria. La mente emocional es, en este momento, sentí una emoción que está muy ligada con lo que es valioso para mí y entonces yo exploto, yo reacciono, no estoy verificando si esto va a ser funcional o no a mediano y largo plazo, eso no me importa, yo simplemente estoy actuando la emoción. Eso es lo peligroso de la mente emocional, que simplemente actúa y no es capaz de ver si esto era efectivo o no efectivo. Por fortuna, dice Marshall Linehan, hay sabiduría
dentro de cada uno de nosotros, y esto se llama mente sabia. La mente sabia logra conjuntar la parte del análisis que nos beneficia de la racional y valida nuestra emoción. Ahorita vamos a ver qué es validación. Y entonces llega a una nueva conclusión, evidentemente mucho más sabia, ¿no? No se dejó llevar por repensar y repensar, pero tampoco se dejó llevar por la emoción, y entonces fue un desastre, ¿no? Validar es algo completamente clave en esta terapia para que el consultante pueda controlar mejor su emoción. Validar significa que nosotros le demos un sentido genuino. Si no es genuino, no lo hacemos. Un sentido genuino a lo que esta persona está sintiendo o a lo que yo mismo estoy sintiendo. Es decir, oye, pero ¿por qué te enojas? Porque citaste a tu amiga y llegó tarde. Porque es importante para mí. Porque habíamos quedado en algo. Por eso me enojo. Es válido. Y si se fijan, frases que escuchamos desde siempre son completamente invalidantes. Esto es, te ahogas en un vaso de agua, no es para tanto, ay, ¿a poco te entristeces por eso? Ay, qué exagerada. ¿Para qué te sientes así? Ay, mira, no llores, todo va a estar bien. No te tienes que poner así. Todo eso son frases invalidantes que afectan no solo a una persona con trastorno límite. Esto yo lo trabajo con todos mis consultantes, aunque no tengan diagnóstico de trastorno límite, porque esto, generar un ambiente invalidante, llega a ser causa de que no sepas qué hacer con tus emociones. Es decir, siempre te dijeron no llores, cuando te caías te decían ya, levántate, no llores. ¿Por qué? Si te caíste y te dolió, ¿vas a llorar? Adelante, llora, te lastimaste, por supuesto. Pero tendemos a hacer lo contrario. Consecuencias de esto: no sabemos expresar emociones, creemos que está mal sentir, creemos que son malas, creemos que estamos siendo exagerados, y la cantidad de consultantes que llegan por este tipo de razones a consulta, no les quiero contar. Entonces empezamos desde ahí, desde esta parte de la validación. Entonces lo que hace la mente sabia es validar la emoción y decir, sí, sí me siento así. Y no, no estoy exagerando. Si me siento así es porque para mí es importante. Sin embargo, si yo actúo esa emoción, porque fíjense, lo malo no es la emoción. Bueno, no lo malo. Lo no efectivo no es la emoción. Lo no efectivo es que tú la actúes, la emoción. Eso es lo que nos trae inconvenientes. Entonces, mindfulness trabaja mucho con esta parte, pero hacemos hincapié en mindfulness precisamente porque si yo no soy capaz de saber estar en el momento presente, híjole, va a ser bien imposible que yo detecte, ok, estoy en mente racional, tengo 2 horas pensando en lo mismo y no llego a ninguna conclusión. O en el momento de, es que voy a ir a reclamarle porque esto que me dijo, casi si no me agarran, o sea, voy a ir. Si yo no alcanzo a detectar eso, actúo mi emoción. Entonces, mindfulness es para eso y se trabaja a través de meditación, no necesariamente con ojos cerrados, también con ojos abiertos. Entonces, más o menos ahí, por eso antes de entrar de lleno a la parte emocional, hablamos de mindfulness porque es sumamente necesaria, ¿sale? Ahora, ¿qué buscamos con la regulación emocional? Tenemos 4 metas. Que sepamos entender y etiquetar mi emoción. A veces ni siquiera tengo idea cómo me siento. Y es lo más común del mundo preguntarle a un consultante, ¿cómo te sientes? Y que te diga bien. Y entonces, quienes son mis consultantes saben que en mi consultorio está prohibido decir bien, porque que es bien. Descríbeme cómo te sientes. Mal. ¿Qué es mal? Descríbeme cómo te sientes. Imagínense que entonces yo pasó algo con mi esposo y le digo, es que me siento súper mal por tu culpa. Eso más bien suena a un ataque. Si yo le digo, oye, la verdad me sentí súper lastimada por el comentario que hiciste, eso es diferente. Entonces, por eso lo primero que tenemos que hacer es entender y etiquetar emociones. Incluso etiquetar pensamientos, porque de pronto también es, ¿cómo te sientes? Pues no sé, es que estoy pensando que ese es pensamiento, esa no es emoción. Entonces,
necesitamos primero empezar a entender qué está ocurriendo en mí, qué tipo de emoción es, para que me haga sentido, porque si yo no sé qué estoy sintiendo, no la detecto, no la voy a poder regular. Eso es de cajón. No sé si es culpa, no sé si es vergüenza, no sé si es enojo, no sé si es tristeza, no sé si es qué. Entonces, primero necesito entender qué emoción tengo, etiquetarla y entonces a partir de ahí decidir si yo tengo que cambiar mi respuesta emocional o la tengo que dejar. Ojo, cambiar respuesta emocional no es invalidarla, no es decir, no te sientas así, cámbiala. No, es en el momento en que yo siento enojo y quiero decir algo, pero yo, gracias a mindfulness, me doy cuenta que no va a ser efectivo, cambio mi respuesta emocional. Tal vez no voy a dejar de estar enojada, pero me voy a abstener de gritar. Entonces, eso es lo que vamos aprendiendo. También, reducir la vulnerabilidad de la mente emocional. Blindamos un poquito para que no sea la mente emocional que acabamos de ver la que entonces nos controle. Y manejo de emociones difíciles. A mí esto me parece, a mi Karen particularmente me parece un poco un juicio porque que es difícil. Sin embargo, bueno, así se establece en la parte de la terapia y se refiere más bien a emociones desbordantes. Esas que tú dices, ya Karen, te juro que en ese momento no estuvo en mis manos. De verdad, colapsé y me corté. ¿Ok? Eso es una emoción que la palabra difícil se refiere, ¿sale? Entonces, esas son las metas de lo que nosotros buscamos con el tema de la regulación emocional. Y otra vez, ¿por qué no estamos hablando de suprimir emociones? ¿Por qué no estamos hablando de no sentir? Porque las emociones no se eligen y eso va a ser bien importante y los familiares muchas veces se sorprenden mucho cuando trabajamos esto, ¿no? Es, tú no eliges tener ojos verdes, tampoco eliges tu emoción y tampoco eliges tu pensar. Eliges qué hacer con eso. Pero las emociones son fisiológicas. Las emociones no te preguntan. Las emociones no te dicen, oye, ¿crees que me pueda enojar? Las emociones simplemente llegan, se producen y te avientan. Así, de pronto tú ya estás con rechazo. De pronto tú ya estás con muchísima alegría. De pronto tú ya estás sintiendo. Las emociones son fisiológicas y entonces por eso no estamos buscando eliminarlas. No viviríamos sin las emociones. Las emociones las necesitamos, ¿sale? ¿Por qué? Porque contrario a estos mitos de es que tienes que reaccionar así, no, las emociones, no hay una manera correcta, no está escrito en piedra de qué forma tienes que reaccionar tú. No hay una forma correcta, esto depende de tus valores y los valores es lo que es valioso para ti. No somos débiles por llorar, no somos débiles por sentir, no somos débiles por enojarnos, nada de eso es real, es un mito. No son positivas, no son negativas, no son buenas, no son malas, las emociones son, simplemente. Y entonces, por el contrario, nos dan mucha información. Por eso nosotros necesitamos aprender a sentir. Karen, pero lo que estoy sintiendo no está agradable. Yo sé. Y aún así te brinda información. Es decir, nos brindan información. Hay de pronto pacientes que dicen, Karen, no sabía que esto era tan importante para mí. De verdad, no entiendo por qué me duele. Por eso, porque no sabíamos que era importante para ti, pero ya vimos que lo es. Por eso te está doliendo, por eso te mueve, por eso te genera malestar. Es que no creí, yo lo sé, pero te está dando información. Te está dando información. Esto es, si yo en este momento me estoy sintiendo enojada, en este momento me estoy sintiendo acosada, entonces esto me da información para yo poder poner límites. Por eso es necesario hacerle caso a la emoción, escuchar a la emoción. Ojo, no actuarla, no necesariamente, no en todos los casos es efectivo, pero sí escucharla. Y entonces, por eso nos motivan y preparan para la acción. Ok, me estoy sintiendo súper contenta de que Gina me diga, hoy estoy planeando que demos una charla de TLP. Ok, la emoción me dice que estoy contenta, entonces voy a aceptar, me motiva para la acción. ¿Sale? Y comunican e influencian a otras y otros. Probablemente si yo, no sé, al convivir con una amiga, hay algo que le quiero comentar que no me gustó y entonces yo le empiezo a decir, mira, la verdad es que el otro día que estamos platicando, tú me hiciste este comentario y entonces yo empiezo a ver que frunce el ceño, yo empiezo a ver que aprieta el puño, yo empiezo a ver que empieza a desviarme la mirada. Probablemente eso para mí sea información de que, ok, creo que
no le está encantando. Pero ojo, brindan información, comunican, pero algo que puse abajo que es bien importante es, las emociones no son hechos. Es decir, si yo veo que mi amiga está frunciendo el ceño, mi amiga está apretando el puño, y yo digo, está enojada. Sí, claro, está enojada. ¿Eso es un hecho o es un juicio? Es un juicio. ¿Cuáles son los hechos? Está apretando el puño, está frunciendo, y eso me da información. Y entonces yo le puedo decir, noto algo de enojo en ti. ¿Sí estoy notando bien? Es decir, si yo lo doy por hecho, caigo en un juicio. Y el problema con los juicios es, un juicio me genera una emoción. No creo que sea todo el tiempo una emoción tan agradable. Y eso me genera un impulso de acción. Si yo no sé usar mindfulness y no logro detectar esta cadena, yo le voy a decir a mi amiga, no te estoy contando para que te enojes, ¿eh? O sea, también tengo derecho a expresarme. ¿Se fijan cómo alcanzamos a romper algo que puede caer en discusión si analizamos el momento presente a través de hechos y no a través de juicios? Preguntamos, oye, noto que te estás incomodando, ¿estoy notando bien? ¿Hay algo que me quieras compartir? Es decir, por eso no actuamos las emociones. Aunque nos den información, esto es bien vital, porque si yo veo que mi amiga se está empezando a manifestar esto, que para mí puede darme una idea de que es enojo, y yo sigo alimentando y empiezo a reclamar, entonces yo no tomé esa información. Por eso, de verdad, las emociones son tan vitales y tan importantes. Por eso no buscamos suprimirlas, buscamos empezar a generar una mejor gestión, ¿sale? Ahora, entramos ya a una de las estrategias que vemos en el grupo de habilidades cuando trabajamos con consultantes con trastorno límite, y es verificar hechos. Si yo llego con mi novia, ¿no? Y ella abre la pantalla del celular, yo ni siquiera alcanzo a ver la pantalla del celular, pero yo digo, ya, seguramente me está poniendo el cuerno y está hablando con alguien. Este tipo de cosas que no nada más le pasa a las personas con trastorno límite de la personalidad, puede llegar a causar algo gigante. En este caso, enseñamos a los consultantes algo que se llama verificar hechos. Es decir, esto que yo estoy pensando, ¿realmente está pasando? Para verificar hechos yo tengo que identificar, ok, ¿qué provocó mi emoción? Que mi novia abriera su celular y que yo viera la pantalla. Y como no alcancé a ver qué era, me enojé porque pensé que me estaba poniendo el cuerno y que quería hablar con alguien. ¿Qué estoy interpretando de eso? Justamente eso, que me está poniendo el cuerno y que está hablando con alguien. ¿Es realmente probable que ocurra la amenaza? ¿Qué tan probable es que mi novia me ponga el cuerno? Pues probablemente sí, probablemente no. Tú conoces más acerca del tema. ¿Y qué pasaría si realmente este evento que me preocupa sucediera? Es decir, ¿es tan catastrófico como estoy pensando? Y entonces verificamos hechos y ahí puedo llegar a preguntar con estas habilidades que luego vemos en la parte interpersonal de te quiero compartir que está llegando un pensamiento a mi mente de que estás hablando con alguien más. Digo, no sé qué tan real sea, pero te lo quiero compartir porque estoy experimentando malestar. Y entonces, si se fijan, ya verificamos hechos. No es necesariamente que yo actúe mi emoción en ese momento, porque lo que pasa es que la mente emocional nos puede envolver. Y si nos vamos a la racional nos va a empezar a decir, es que yo creo que sí, porque también acuérdate que el otro día hizo lo mismo. Y yo creo que el día que dejó el celular en la mochila es porque lo estaba escondiendo. Claro. Y a veces por eso no me contesta. Y si se fijan, la racional ya se fue. Entonces nosotros verificamos hechos. A ver, esto que yo estoy experimentando, ¿de dónde se desprendió y qué estoy interpretando? ¿Qué tan probable es que esto esté sucediendo? Si yo llego a una fiesta y entonces digo, híjole, es que esta ropa que me puse no se ve bien. No, no se ve bien. Y yo creo que la gente va a empezar a criticar. Y entonces voy y me aíslo.
Verifico hechos. ¿Qué provocó mi emoción? El que yo llegara a la fiesta y pensara que la ropa no se me ve bien. ¿Qué interpretación le estoy dando al respecto? Que la gente va a ver y me va a empezar a criticar. ¿Es probable que ocurra esto? No creo, la gente está en su rollo. Mira, hay gente bailando, hay gente platicando, creo que no me están viendo. ¿Y qué pasaría si esto sucediera? Realmente, ¿qué tan horrible es que alguien diga qué fea ropa? Es algo que no voy a poder controlar que suceda. Es decir, esto conlleva mucho control, yo lo sé. No es un entrenamiento, no es así como ya mañana lo voy a hacer, no, o sea, es un entrenamiento. Sin embargo, esto hay que empezarle a enseñar al consultante, porque las personas con trastorno límite, eso, como son tan sensibles, actúan su emoción. Entonces necesitamos enseñarles a que se detengan un poco y empiecen a verificar qué tan real es esto que están experimentando. Ahora, resolución de problemas es algo que también nos conviene y ahorita vamos a ver cómo se conjugan todas estas. Resolución de problemas. ¿Qué tal si entonces mi novia está hablando con alguien más? Lo que quiero resolver primero es que me diga, enterarme. Y entonces hago una lluvia de ideas. ¿Qué será mejor? Agarrar su celular a escondidas, preguntárselo, seguirla, meterme a sus redes. Es decir, hacemos una lluvia de ideas. Aquí ahorita no estamos viendo si son efectivas o no son efectivas. Hacemos una lluvia de ideas, simplemente. Elegimos una solución de acuerdo a mi meta y a mis valores y que tenga probabilidad de funcionar. ¿Qué tan efectivo va a ser que yo me meta a sus redes? ¿Qué tan efectivo va a ser que le quite el celular? ¿Qué tan efectivo va a ser que la siga? Es decir, una solución a mí, a lo que yo estoy buscando, pues es que se lo pregunte. Lo siguiente es llevarla a la acción. Se lo pregunto y evalúo los resultados. Si no me quedo cómoda, bueno, si no me quedo cómodo, entonces vuelvo a hacer una lluvia de ideas de cuál es mi siguiente paso. Pero entonces me meto a una solución de problemas. No le grito en ese momento, no le quito el celular. Empiezo a verificar qué es lo que podría hacer después de verificar los hechos, después de identificar cómo me estoy sintiendo. Y algo que a mí me gusta mucho porque es bastante retador, es lo que llamamos acción opuesta. La acción opuesta es invitar al consultante a que cuando las emociones no concuerdan con los hechos, es decir, sinceramente, ¿qué tanto este nivel de celos que yo estoy sintiendo realmente concuerda con nada más haber visto que mi pareja sacó el celular? Es decir, si yo hubiera visto una conversación en la que le dicen, te amo, nos vemos al rato, bueno, pero si yo nada más vi que sacó el celular, ¿qué tanto este nivel de celos que yo estoy sintiendo realmente concuerda con los hechos? Creo que no concuerda tanto. Y sin embargo, mi emoción es válida, ¿eh? Mi emoción es válida, eso no lo vamos a discutir. Más bien, ¿qué tan válido es actuarla? ¿Qué tanto coincide con los hechos el que yo llegue a la fiesta y entonces diga, es que todos se van a criticar? Por eso me estoy sintiendo así de insegura y frustrada. ¿Qué tanto concuerda con los hechos? Realmente no hay nadie volteándome a ver, no hay nadie examinando mi ropa. Entonces, pues no concuerda con los hechos. Entonces, cuando no concuerda la emoción con los hechos o cuando actuar la emoción, tal vez sí concuerda, pero en ese momento no es efectivo. Es decir, yo sí vi que mi novia tenía un mensaje de alguien que le decía, te amo, te veo al rato, mi emoción concuerda con los hechos. ¿Qué tan efectivo es que ahorita yo le empiece a gritar y la termine en este momento? No es efectivo. Mindfulness se mide por efectivo y no efectivo. Por eso no es común que yo diga estuvo bien, estuvo mal, porque mal y bien son juicios, qué es bien, qué es mal, es efectivo o no es efectivo, ¿sale? Entonces, acción opuesta es, si yo entonces estoy tendiendo a aislarme en esta fiesta, mi acción opuesta es, porque yo ya vi que no coincide con los hechos de emoción, mi acción opuesta es, empiezo a socializar en vez de aislarme. Mi acción opuesta es, en vez de gritarle, porque realmente lo único que pasó fue que sacó el celular, yo me acerco amorosamente a preguntarle, ¿sale? Recuerdo mucho una consultante que me decía que tenía muchísima prisa, llega a su casa,
toca porque dice, pues toco y en lo que yo saco las llaves porque de verdad ya no aguanto, tengo mucha prisa, tengo que llegar. En su cabeza aparece un pensamiento que dice, mi marido va a venir a abrirme en lo que yo encuentro las llaves. Pero ese pensamiento apareció en su cabeza. No quiere decir que realmente vaya a suceder, eso es una expectativa, ¿no? Y entonces, mientras ella sigue buscando las llaves, abre primero la puerta, entra, porque timbró, ¿no? Y entonces ve que su marido estaba preparando la comida. Y entonces su primer pensamiento es, ¿qué le pasa? Si yo vengo súper tarde, me tiene que abrir porque le estoy timbrando, yo no encuentro las llaves. Y entonces, gracias a mindfulness, alcanza a notar que quiere actuar esa emoción y dice, pero fue mi expectativa. No había ningún acuerdo previo de pareja que si yo timbraba 3 veces, él me iba a abrir, ¿no? Y entonces le habla amorosamente y le dice, vengo súper estresada, pero ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en tu día? Eso es hacer acción opuesta. No significa necesariamente que si yo quiero golpear a alguien vaya y lo abrace. No necesariamente. Acción opuesta es, si yo me quiero esconder, entonces salgo, ¿sale? Acción opuesta es, si yo quiero aislarme porque siento culpa, mi acción opuesta es, elijo a alguien a quien le tenga mucha confianza para poder platicarle lo que hice. Acción opuesta es, no me quiero levantar de mi cama porque me siento súper triste, me levanto e intento al menos bañarme, ¿sale? Eso es acción opuesta, para que cuando vemos que no está coincidiendo o no es efectivo, no actuemos la emoción. Y aquí viene un diagrama en donde van a poder ver ya un poquito cómo se integra esta parte, ¿no? Es decir, yo empiezo a experimentar una emoción, gracias a mindfulness me doy cuenta de que la estoy experimentando y entonces me pregunto, ¿esta emoción está justificada? Ojo, es válida. Eso no lo vamos a discutir. Todo aquello que sintamos es válido porque es fisiológico, ¿sale? Sin embargo, ¿esta emoción está justificada? Yo verifico los hechos. Si mi emoción sí está justificada porque sí concuerda con los hechos, la siguiente pregunta es, ¿esta respuesta emocional que yo voy a tener es efectiva? Es decir, mi mente sabia me está diciendo, sí, Karen, sí es efectiva, entonces usa tu emoción, entonces sí, actúo de acuerdo con mi emoción. Si mi mente sabia me dijo, aunque tu emoción concuerda con los hechos, en este momento no es lo más apropiado expresarla, entonces me voy a solución de problemas para ver qué otra cosa puedo hacer. ¿Sale? El anticipate, ahorita se los explico. Me voy a hacer acción opuesta. Practico aceptación radical, que también se los voy a decir en un ratito. Tolero el malestar. ¿Sale? Cuando yo ya vi que mi emoción no, la verdad es que no concuerda con los hechos, yo me la estoy poniendo de más, lo que quiero hacer, esta respuesta emocional que yo tengo y que me genera un impulso de actuar la emoción, ¿es efectiva? No, haz acción opuesta definitivamente. Sí, sí, entonces experimenta tu emoción. Recuerden, no venimos a dejar de sentir, venimos a experimentar la emoción y dejarla ir. Las emociones no duran más de 7 minutos, fisiológicamente hablando. Las emociones hacen una curva. Las emociones llegan, suben, bajan y se van solitas. ¿Qué pasa? Que por toda la parte invalidante que siempre hemos vivido de no me tengo que sentir así, que estoy exagerando, no debería llorar, entonces lo que pasa es, la emoción llegó a darme el mensaje, porque recuerden que ya vimos que la emoción es mensajera, ¿no? Si estoy sintiendo enojo es porque tal vez en este momento las cosas no están saliendo como yo quería. Si estoy sintiendo tristeza es porque tal vez viví una pérdida, mi expectativa no se cumplió. Si estoy viviendo culpa es porque tal vez hice algo que va en contra de mis valores. Si estoy viviendo vergüenza es porque tal vez me sentí expuesta. Es decir, si estoy sintiendo miedo es porque tal vez estoy viendo amenazada mi integridad o la de alguien que quiero. Toda emoción tiene un mensaje, toda emoción llega con una banderita. Si nosotros no estamos abiertos y abiertas a ver qué nos quiere decir esa emoción, lo único que vamos a hacer es que en esta curva que ella solita iba a hacer y volver a bajar e irse, la truncamos. Y como ella quería dar un mensaje, pues va a regresar y regresar y regresar.
Por eso, antes, para quienes están estudiando psicología o quienes ya salieron, antes en el cognitivo conductual lo que hacíamos era debatir el pensamiento para cambiar la emoción. Y ahora en tercera generación decimos, ¿y para qué quieres cambiar la emoción? Si realmente la emoción viene a decirte algo y es mejor que la experimentes, es mucho más funcional en tu vida. Antes se creía entonces que meramente el pensamiento genera la emoción. En DBT partimos de ambas cosas. Un pensamiento me puede generar una emoción o una emoción me puede generar pensamientos. Entonces, ¿para qué nos peleamos con no sentir? Karen, ¿por qué se siente desagradable? Yo sé, pero va a regresar. Si alguien te manda a dar un mensaje, tú vas a regresar hasta darlo. Eso hacen las emociones. Entonces, fisiológicamente no duran más de 7 minutos. Nosotros las mantenemos porque no sabemos gestionarlas. Entonces, experimentar la emoción siempre va a ser una opción cuando no sean casos de crisis. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sale? Entonces, algo que también es sumamente importante y que por eso pongo aquí, recuerda, tenlo en cuenta, escríbelo, anótalo, tenlo así en un post-it. Algo que funciona mucho en el tema de la regulación emocional es anticiparnos al malestar. Parte de conocernos bien es que yo ya sepa qué temas a mí me generan vulnerabilidad, a mí me duelen, a mí me pican, ¿sale? Y yo ya sé que cuando haya un tema de estos, es muy probable que mi emoción se dispare, es muy probable que yo me desregule, es muy probable que entonces yo actúe la emoción y no me dé tanta chance de pensar con mente sabia. Es decir, una consultante que tuve, ella me decía, es que algo que a mí me genera mucha tristeza y que yo lo saco con enojo, es que la gente me hable de que sus papás le prestaron dinero para comprar un carro, o es que sus papás le dieron una casa. Me decía, porque yo no tuve esa posibilidad. Yo vengo de un ambiente en donde no teníamos ni para comer. Y entonces cuando alguien me cuenta eso, no es que yo me enoje con la persona, es que yo me enojo con la vida y digo, que yo no tuve esa oportunidad. Y entonces ella ya sabía que si había algún tema de esos, a ella la prendía. Y en su tristeza, que no era contra la persona que estaba hablando, en su tristeza, que era contra el mundo, la vida y las injusticias, ella contestaba con enojo. Y entonces ella ya sabía anticiparse a ese malestar. Yo ya sé que este tema es sensible para mí. Y entonces cuando este tema empieza a aparecer, ella respira, ella se escanea y entonces identifica juicios y no actúa la emoción, ¿no? Y es libre de expresar, híjole, la verdad es que para mí esos temas son bien complicados porque en mi historia de vida pues no fue así. Sin embargo, y entonces ya los podía sobrellevar mejor. Entonces, anticiparte siempre es bien importante. La persona con trastorno límite, recuerden, es hiperreactiva. Es una persona que vive como si estuviera quemada. Y los familiares experimentan esto como, y hay un libro que se llama así, se llama el libro Deja de andar sobre cáscaras de huevo, porque eh, para los familiares o las personas que conviven con las personas con trastorno límite, es como si tuvieran que andar caminando así de despacito, con tanto cuidado sobre cáscaras de huevo, porque no saben si una mirada, una palabra que digan, la persona con trastorno límite ya la interpretó de una forma a través de juicios y entonces vive la emoción y se dispara. Entonces, esta parte es anticiparnos a lo que nosotros nos genera mucha vulnerabilidad y dispara la mente emocional. Y si lo vemos aparte, como familiar, es bien importante anticiparte. Cuando trabajamos con familiares, algo que es bastante válido y es muy común que preguntan es, ok, tú me estás enseñando a mí a comprender a mi familiar con trastorno límite, a entender que reacciona, a entender que me puede gritar y que tal vez no es su intención porque no se controló. ¿Y a mí quién, a mí quién me va a respetar? ¿A él o a ella quién le va a enseñar a que yo también como familiar tengo derechos y que yo no me puedo permitir que me esté gritando? Y entonces en eso nos anticipamos. Nos anticipamos a algo que pueda desprender algo
que genere un choque. Es decir, enseñamos mucho a los familiares a que si la discusión ya está aquí porque ya hubo algo que detonó, seamos capaces de no elevarla, ¿sale? Porque para el familiar es muy frustrante. Para el familiar es, y algo que pasa mucho y que de verdad lo escucho en cada sesión con familiares es, Karen, ¿y qué hago? Generalmente yo cedo para que no se corte. Generalmente yo cedo para que no entre en crisis. El otro día veíamos, ¿no? Que el esposo de una chica que va a esta parte de familiares le decía, es que vete, no te quiero ver, no quiero saber nada de ti, y entonces le cierran la puerta y se encierra. Entonces me decía el esposo, ¿qué hago ahí? Porque yo me estoy aterrando. Es decir, yo me estoy muriendo de miedo de que se haga daño. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cómo le voy a hacer? Entonces, es trabajar mucho esta parte de anticípate. Tu familiar tiene desregulación. Tu familiar va a tender a tener este tipo de respuestas. Anticípate. Es algo que nos gustaría que no estuviera, sin embargo está. ¿Qué puedes hacer tú en ese momento? Respetar su decisión, que es no quiere. Y si se autolesiona, no es algo que tú vayas a poder controlar en ese momento. Ojo, no estoy diciendo déjenlos, ¿no? Sin embargo, llega un momento de cansancio para el familiar o el amigo o el allegado en el que terminan ellos autoinvalidándose para que esto no pase, pero no está en sus manos. También tienen derecho a sentirse desesperados, tienen derecho a sentirse mal, tienen derecho a poner sus propios límites y a decirle a la persona con desregulación, si tú continúas gritándome, no vamos a tener esta conversación. Pero es anticiparte, porque les genera mucha culpa. Es que, ¿qué hago? Es que, ¿qué tal si la dejo y se va a cortar? ¿Qué tal si la dejo y se va a ir? ¿Qué tal si la dejo y puede pasar? No vamos a decir que no. La persona está trabajando en eso en la terapia, ¿no? Sin embargo, tampoco puedes tú entregar tu vida y tú también tienes derechos como familiar. Tú tendrás límites. En el momento en que tú la puedas contener, lo vas a hacer, claro, es tu familiar. Eso estás buscando. Sin embargo, anticípate al malestar, porque en cuanto ellos notan o saben que le tienen que dar su espacio, el malestar para el familiar se dispara y es que me siento culpable porque ya la dejé y qué tal si se hace algo. Anticipamos. Ya sé que estas cosas me generan malestar y sin embargo sé que anteriormente también le he dado su espacio, valido su emoción y entonces esto puede ir de mejor manera. Espero estarme dando como un poquito a entender para que tampoco se entienda como de pues ahí déjalo, ¿no? Pero hay momentos de crisis en donde realmente no vamos a poder hacer algo. Hay momentos donde aprendemos a validar como familiares y esto mejora mucho porque recuerden, una persona con trastorno límite siente diferente. Entonces, no la vamos a entender. Así, no sabemos. Porque cuando tú te sientes triste, esa persona se siente en el inframundo. Entonces, no lo vamos a entender. Más bien es que nosotros podamos validar su emoción y entonces esto empieza a bajar un poco. Es decir, en un momento de crisis como, lárgate, no te quiero ver, mi respuesta, en vez de elevar la crisis y decirle, pues sí, pero es que tú también, mira cómo reacciona. Como familiares, puedo entender, puedo imaginar que estás experimentando mucho enojo, tómate tu tiempo. Voy a estar aquí abajo para lo que necesites. Así es como vamos integrando, pero tienen que anticiparse, porque si no se anticipan, porque también con ellos trabajamos mindfulness, si no se anticipan, los dos van a entrar en caos, uno por la desregulación, el otro por la preocupación, y esto va a chocar. ¿Sale? Ahora, recuerdan que lo que nosotros tenemos de eslogan, digamos que la meta en sí de la terapia es construir una vida digna de ser vivida, a pesar del malestar. Entonces, otra de las cosas para la regulación de emociones es acumular experiencias agradables. Es decir, de repente también todos es un juicio, pero muchas personas estamos acostumbrados a estar mega trabajando todo el tiempo y entonces llegamos y seguimos trabajando o llegamos y hacemos esto.
o no nos damos simplemente un momento rico en nuestra vida en el que estemos disfrutando de alguna actividad que nos gusta. Regálense experiencias agradables. Cuando ustedes van acumulando experiencias agradables, la vida se va equilibrando. Entonces, es bien necesario también esta parte. Una regla de la salud mental es, necesitas dedicar también tu tiempo a cosas que te resulten bastante agradables y te den lo que llamamos refuerzos positivos, ¿no? Entonces, otra cosa es cuida de ti. Algo con lo que iniciamos en el trabajo con las personas con trastorno límite es cuida de ti, que significa come, aliméntate de una manera que sea nutritiva para tu organismo, duerme, no uses sustancias. ¿Por qué? Todo esto dispara en cualquier persona la desregulación emocional. Imagínense una persona con trastorno límite. Entonces, sí buscamos mucho que una de las habilidades sea cuida. Cuando nosotros, cuando tengo un consultante en terapia y que de pronto me dice, es que pues esta semana tuve esta crisis y empezamos a hacer lo que llamamos análisis en cadena, ¿no? Para entender en qué momento esto se disparó, en qué momento llegaste a autolesionarte, en qué momento llegaste a agredir a alguien, en qué momento de verdad no controlaste y entonces se apagó tu mente sabia y tu mente emocional te dominó. Hacemos lo que llamamos análisis en cadena. Parte de las primeras preguntas que hacemos para hacer el análisis en cadena es, ¿ese día habías comido? ¿Ese día habías dormido? En el caso de las mujeres, por ejemplo, estaba reciente tu periodo, estabas en tu periodo. Es decir, todo lo que pueda ser también motivo de vulnerabilidad se examina. Habías llegado cansado del trabajo y no habías cenado. Es decir, todo esto nos propicia que nosotros nos disparemos en temas emocionales. Insisto, a cualquier persona sin diagnóstico, imagínense en un tema de desregulación emocional. Entonces, esto también es sumamente importante, que nosotros nos llevemos esta parte de cuidar. Karen, pero es que no me da hambre. Yo sé. Y no se me antoja nada. Yo sé. Y siempre mi respuesta es, ¿cuántas cosas en la vida hacemos sin ganas? Un montón. No te levantas diario de voy a ir a trabajar, qué hermoso. A veces no quieres ir. ¿Cuántas veces no quieres ir a una reunión y dices, pero me comprometí, voy a ir, ¿no? Vas. Porque algo como comer no lo haríamos sin ganas. Ya hacemos muchas cosas sin ganas. Entonces, comer es una de las más importantes, aunque no me dé hambre. Entonces, cuidar también va a ser un aspecto sumamente importante. Ahora, vámonos a la realidad. Estas habilidades, obviamente, duramos semanas trabajando el módulo de regulación emocional. Pero puede pasar, si nos damos a la realidad, de que llega un momento en donde no supiste o no pudiste controlar el tema de la emoción. Y entonces esto evolucionó a lo que llamamos crisis. La crisis tiene la característica de darse en un momento muy rápido en el que la persona siente que ya no fue posible modular esta emoción, gestionarla, y entonces entramos a lo que se llama crisis. Para las crisis tenemos el módulo de tolerancia al malestar. No buscamos tampoco eliminar la emoción. Aquí la estrategia es sobrevivir a la crisis sin empeorarla, ¿sale? Ya estamos en crisis, vamos a buscar surfearla, no empeorarla, y eso es lo que vamos a tratar de hacer. ¿Qué es esto? Empezamos con algo que se llama habilidades stop. Bueno, no tienen un orden, pero empezamos con habilidades stop en este caso. La habilidad stop es una que te permite darte cuenta que eso es a través de mindfulness. Por eso hacemos tanto hincapié en mindfulness. Por eso le dejamos tanto al consultante, necesitas meditar. Por eso le decimos tanto al consultante, si te sales a caminar, necesitas centrarte en caminar. No que vayas pensando en tus pendientes del trabajo, no que vayas pensando en si te vas a divorciar. Tienes 3 años decidiendo eso, no lo vas a decidir en una caminata, no le dediques tiempo a eso.
Caminar es para caminar y entonces date la oportunidad de sentir tus pies, date la oportunidad de sentir el aire que está llegando, date la oportunidad de ver ese árbol que nunca habías visto porque siempre ir en el piloto automático. Es decir, báñate haciendo mindfulness. Hoy justamente me decía una consultante, ¿qué crees? Esta semana practiqué mindfulness durante el tiempo que me bañaba. No manches, huele bien rico el shampoo, no me había dado cuenta. Y yo, exacto, porque comúnmente en el piloto automático estás en otro lado. Entonces, la habilidad stop es, tú ya conoces mindfulness, tú ya manejas mindfulness, no quiere decir que seas experto en mindfulness, pero ya lo estás trabajando. La habilidad stop te permite empezar a detectar. Estoy sintiendo mucho enojo, estoy sintiendo muchas ganas de llorar, estoy sintiendo un hueco en el estómago, estoy sintiendo, percibo la necesidad de golpear, ¿sale? Me recuerda, por ejemplo, una consultante que su marido le dice, ¿sabes qué? En el trabajo van a hacer una fiesta de disfraces. Y entonces se disfrazan y cuando llegan la fiesta no era de disfraces. El pensamiento es, no, bueno, 1,000,000 de pensamientos. ¿Qué le pasa? ¿Me está exponiendo? ¿Cómo se atreve? Un montón de cosas. Y entonces ella alcanza a detectar que su único impulso en ese momento es hacerle un reclamo al marido a nivel Dios. Y entonces, habilidad stop. El stop es, lo primero que hago es literal un stop. No hablo, no respiro, no parpadeo, me congelo. Antes de hacer o emitir cualquier respuesta, que evidentemente en ese momento se va a desprender de la mente emocional, me freno, me congelo, no hago nada. Si es necesario, me volteo, ¿sale? Si en ese momento no te es posible dar un paso atrás, moverte, salirte para pensar, puedes pensar en alguna situación que te sea linda para que en ese momento el tema es que rompas, que no hagas algo, ¿sale? ¿Qué es lo siguiente? Ok, entonces ahora sí me tomo un respiro. Ahora sí, respiro, analizo la situación y digo, válido, estoy enojada porque me parece, tengo pensamientos que me dicen que voy a hacer el ridículo porque yo vengo disfrazada y la demás gente no. Tengo deseos de reclamarle a mi esposo y entonces eso es lo que está pasando. Si yo analizo el contexto, me tomé un respiro, separé un poco la situación de mí, doy un paso hacia atrás y entonces identifico que esto es lo que está sucediendo. Procedo, entonces, una vez que ya me congelé, ya analicé la situación, ya tomé un respiro, ya analicé la situación, procedo entonces a tomar una decisión con mente sabia. Y entonces, en vez de gritarle, le puedo decir, ¿qué onda? Tú también vienes disfrazado, entonces, ¿no sabías? ¿Te confundiste? ¿Qué pasó? En vez de gritarle, ¿cómo te atreves? Vamos a hacer el ridículo, mira, que eso es muy común en la desregulación emocional. Y entonces pregunto y no le hago caso a mis juicios. Porque también mis juicios me pueden decir, lo hizo a propósito, quiere que... Son juicios. Los hechos ahí son, llegamos a una fiesta disfrazados y los demás no están disfrazados. Párale de contar, esos son los hechos. Todo lo demás que se pueda desprender pueden ser juicios. Entonces, mejor verifico y le pregunto, ¿sale? Eso es la habilidad de stop. Cuando yo ya estoy en crisis, ya de verdad estoy a dos de reaccionar, ya detecté que ahorita le voy a reclamar, le voy a gritar, me voy a bajar del carro, le voy a azotar la puerta y me voy a desaparecer, me detengo, respiro, analizo y procedo con mente sabia a actuar. Otra opción es ventajas y desventajas. Es decir, Karen, que también esto lo he revisado en consulta, Karen es que de verdad le quiero llamar a mi ex. Es que en serio le quiero llamar a mi ex. Es que en ese momento vi que subió un estado y yo sé que el estado era para mí y entonces le quise marcar. El tener ventajas y desventajas para tolerar el malestar es rápidamente escanear y pensar, ¿qué tan efectivo es que yo le marque? Y le diga que por qué puso ese estado, que es para mí. Porque número uno,
El hecho es, puso un estado. El juicio es para mí. Tal vez sí, no sabemos. Probablemente Lex lo puso por ella. Pero eso lo tendríamos que preguntar. Y fíjense, aún preguntando nos puede decir otra cosa. Eso es lo peligroso de los juicios. Entonces es que le quiero marcar. Claro que le quiero marcar, ¿no? La pregunta es, o en este momento me quiero dar un atracón. En este momento, mira, me voy a pedir una pizza y mientras me voy a comer 2 cajas de cereal y mientras voy a... Ventajas y desventajas del momento. ¿Qué tanto esto es efectivo? La respuesta puede ser en el momento es efectivo. ¿Por qué? Porque tal vez es como una autolesión. En ese momento me va a aliviar la emoción. Insisto, lastimosamente es una forma de solucionar, porque en realidad lo que pasa es que ante la autolesión, ante comer, ante llamarle, que seguir el impulso, pues bajas la emoción desagradable. Y lo que estamos acostumbrados es a no querer sentir lo desagradable. Por eso enseñamos a sentir, por eso enseñamos a vivir y experimentar la emoción con todo lo que implica en el momento presente. Entonces, ¿qué ventajas tengo de marcarle a mi ex en este momento y reclamarle? ¿Qué ventajas tengo de darme todo el atracón? ¿Qué ventajas tengo de lo que quiero hacer en este momento? Mi ventaja probablemente va a ser que en ese momento va a solucionar. Mi desventaja es que esto a mediano y largo plazo no funciona. Y entonces la pregunta es, ¿quieres tener un momento bueno, un momento efectivo, o quieres tener una vida efectiva? Porque si tú vuelves a repetir este patrón, estamos otra vez cayendo. Y entonces la pregunta es, la Karen en la que yo me quiero convertir, ¿qué haría? ¿Se comería todo eso o no se comería todo eso? Y entonces, cuando logramos ver ventajas y desventajas, eso ayuda un montón a regular la emoción. Otra, que es la más famosa de estas habilidades en tolerancia al malestar, es cambiar la química corporal a través de lo que llamamos habilidades TIP. Las habilidades TIP consisten en que en medio de una crisis, por eso esta es tan famosa, porque es la más efectiva en el momento de crisis. Estas, si se fijan, conllevan más autocontrol, sobre todo la de ventajas y desventajas. Pero la TIP no. La TIP es, necesito salvarme ya de esta crisis porque estoy en medio de un ataque de pánico. Recurro a temperatura. Busco hielos. De hecho, mis consultantes saben que deben tener hielos en su congelador. Entonces, voy por hielos, los pongo en las palmas de mis manos durante al menos 30 segundos y mi crisis baja porque baja. Ojo, no desaparece, baja porque baja. Recuerden, la tolerancia al malestar, el módulo tiene como objetivo sobrevivir a la crisis sin empeorarla, no quitarla. ¿Sale? A mí me fascinaría decirles que vamos a quitar el malestar de nuestras vidas, pero no va a ser así. Entonces, cambiar la química corporal consiste en coloco hielos en mis manos y con toda mi atención me enfoco en los hielos, porque no me va a servir de nada poner los hielos en la mano y seguir pensando. Eso sería otra vez piloto automático y no mindfulness. Entonces yo me enfoco en los hielos y los hielos me van a empezar a quemar. Que bueno, eso es lo que queremos, ¿sale? Que el sistema nervioso diga, estaba atendiendo un ataque de pánico, pero pues parece ser que ahora nos estamos quemando en hielo, déjenme pasarme para acá. Y entonces atendemos esto. Puede ser en casos extremos, no extremos, pero en casos en los que ya de plano no está bajando, incluso es meterte a bañar con agua fría. Lo que buscamos es la parte de la temperatura, darle esta señal al sistema nervioso de que necesitamos dedicarle a otra cosa, de que algo está pasando en nuestro cuerpo que nos está demandando porque nos está quemando el frío, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos, ¿sale? Otra opción es intensidad, ejercicio intenso. Esto hay que ver si no hay un problema, algún padecimiento físico en la persona, ¿no? No a todo el mundo, por ejemplo, yo atiendo pacientes con disautonomía y muchas veces, pues esto no se los puedo sugerir a ellos porque es un padecimiento que los va a hacer desmayarse si yo les doy esto. Entonces, hay que averiguar muy bien si la parte de intensidad aplica, ¿sale? ¿Qué es intensidad? Hacer ejercicio intenso en ese momento. Brinca, haz sentadillas, boxea,
hazlo durante el tiempo que sea necesario para que tu cuerpo tenga que atender todo lo que está demandando el ejercicio intenso en este momento y deje la crisis. Y sí, en medio de un ataque de pánico me voy a poner a brincar, sí. En medio de un ataque o en medio de una discusión me voy a poner a saltar la cuerda, sí. ¿Sale? Yo siempre recomiendo más el primero, que es el de los hielos, pero también está indicada esta parte. Y la otra de las habilidades TIP, que son las de la química, es la parte de la respiración, ¿sale? Es como esta pausa, aprender a respirar, pero como esa conlleva mucho más entrenamiento para el consultante, yo honestamente siempre sugiero la parte de los hielos. Esto es bien importante que también lo sepa el familiar o el amigo, porque si yo lo veo en medio de una crisis, es decir, una vez me contó un consultante, Karen, estaba en medio de un ataque de pánico, yo les decía, mi celular, porque yo les mando una imagen en donde viene cómo aplicar, ¿no? Entonces él me dice, yo les decía, mi celular, busquen a mi psicóloga, hasta que me entendieron, abrieron tu conversación y vieron qué hacer. Entonces, volvemos a lo mismo de anticiparnos. El familiar también necesita saber esto. Para en caso de crisis es, ten tus hielos, ¿no? Y aquí estamos los dos juntos con los hielos validando tu emoción. Y el más padre de las habilidades, que no sé si esto en realidad aplica en medio de una crisis, pero es la habilidad, yo creo que la más, probablemente eso sea un juicio mío, pero yo creo que es la más complicada y a la vez yo creo que es la que genera más tranquilidad, ¿sale? Cuando nosotros hablamos de aceptación radical, estamos hablando de reconocer la realidad como es. Yo quisiera que no me hubieran despedido del trabajo, sin embargo me despidieron. Hablarle a un consultante de aceptación radical, esto va como tip para los psicólogos y para los psiquiatras, hay que ser muy sensatos de cuándo hablarle de aceptación al paciente, ¿sale? Tiene que haber ya una alianza terapéutica muy fuerte. Si tú en la sesión 2 le dices, la verdad lo que nos conviene es aceptar la realidad, tu paciente no va a regresar. ¿Quién quiere ir a terapia y que le digan, hay que aceptar que así son las cosas? Dudo mucho que alguien diga, claro, yo voy a que me digan que acepte. No, la expectativa del consultante es, yo vengo a que me soluciones o a que me ayudes a sentirme mejor, no a que me digas que acepte. Entonces, Karen, te voy a interrumpir tantito porque hicieron una pregunta. En el chat dice, como, bueno, no entiendo muy bien la pregunta, a ver si nos puede clarificar, ajá, pero algo así como que querían tomar una nota o algo así, a ver. y que no alcanzaron a escuchar. Entonces, no sé si Blanca quieras tomar el micrófono y preguntarle directamente Sí, a... platícame, para regresarme a la diapositiva o lo que necesites. Hola, buenas tardes. Hola. Estoy tomando justo notas sobre la parte de los tips. Entiendo que Ah, la T es sobre la temperatura, la I sobre la intensidad como relacionada al ejercicio, pero la P no sé si es como otro paso sí, o era la parte como de la pausa. sí, es la pausa, es justamente el tema de la respiración, el manejo de la respiración, tal cual. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. No, ¿de qué? Voy a regresar entonces a la presentación. O miren, la verdad es que ya lo último es, bueno, sí, para ponerles ya completa. Vamos a regresarla y aceptación radical, les decía, cuiden mucho cuando le hablan a su consultante o a su familiar. O sea, imagínense que llegas de tu último día de trabajo porque te despidieron. Y entonces tú llegas con tu hermana y le dices, es que me despidieron. Y entonces tu hermana te dice, lo siento mucho, pero bueno, así son las cosas, hay que aceptarlas. De verdad, o sea, no. Validar en ese caso es, la verdad, no puedo entender cómo te estás sintiendo. Debe ser bastante triste para ti, a como te veo, de verdad lo lamento un montón. Eso es validar. De pronto creemos que validar es
resolverle. No, validar es darle un sentido a su emoción. Y parte de la aceptación es encontrar el momento en cuando. Claro, la aceptación es, miren, la aceptación es casi la clave del mundo. Marsha Linehan, la creadora de esta terapia, dice, la aceptación es la clave para salir del infierno. Sí, porque cuando nosotros tenemos sufrimiento y somos capaces de impregnarle aceptación, ese sufrimiento baja a malestar. Y yo siempre les digo, el malestar es llevadero, el sufrimiento no. Entonces, aceptación es cuando nosotros ya somos capaces, no de justificar los hechos, porque tal vez yo no voy a justificar nunca que mi jefe me haya despedido, tampoco tengo que estar de acuerdo, yo no voy a estar de acuerdo en que me hayan despedido, pero sí lo voy a aceptar, porque el hecho de que yo no esté de acuerdo no va a cambiar la realidad. El hecho de que yo quiero que sea diferente no va a cambiar la realidad. Entonces, algo que trabajamos mucho con el consultante es aceptación radical desde que tiene el diagnóstico, porque claro, imagínense que te digan, tienes trastorno límite, o puede ser un alivio porque dices, no soy yo, entonces es el trastorno, es todo este tiempo, todas estas conductas que yo no entendía, tienen un nombre y no soy la única persona. También puede ser que sea, ¿y por qué yo? ¿Por qué a mí? Imagínense un familiar, aceptar que su familiar es así, que tiene estos rasgos de personalidad. No, no es algo que esté aquí claro, déjame aceptar. Es un trabajo fuerte, pero propongo la aceptación radical y se llama radical porque aceptamos con todo. Acepto con mente, acepto con conducta y acepto con mi sentir. Es decir, no digo, pues sí, sí lo acepto, pero y le sigo haciendo caras. Es como cuando hacemos acción opuesta. Hacer acción opuesta no es lo quiero golpear y me acerco de forma cariñosa, pero haciéndole caras. Acción opuesta también es con todo. Entonces, aceptación es mi familiar tiene TLP, estas crisis las irá manejando conforme vaya a terapia. Sin embargo, es un tema de personalidad. Es decir, es parte de él o de ella. Y va a suceder. Y va a seguir sucediendo. Y tal vez en medio de un restaurante se desborde. Entonces, aceptación radical es, de verdad quisiera que las cosas no estuvieran pasando, pero así está. Y no tengo que estar de acuerdo, y no tengo que justificarlo, y no lo apruebo, no necesariamente. Sin embargo, acepto que así es. Y eso, el sufrimiento lo transforma en malestar y el malestar sí es llevadero. Entonces, algo que trabajamos mucho con los consultantes es justo eso, aceptación radical, ¿sale? Yo funciono así, yo soy diferente en cuanto a que yo reacciono como si estuviera la piel quemada, mi pareja se fue y aunque yo me siento la más abandonada del mundo, lo acepto, ¿sale? Entonces, espero que esta parte que vimos el día de hoy sea como el trastorno límite se desborda, no por eso lo vamos a estigmatizar. Algo que trabajamos mucho es no somos un diagnóstico, tenemos conductas que se desregulan, pero no somos un diagnóstico. Y ser familiar también es muy complejo, muy. Entonces, todo esto también es bien conveniente que lo trabaje el familiar, el allegado, para que sepamos también tener una mejor convivencia y también poner límites y también validar, porque lo que más siente una persona con trastorno límite es invalidación. Por eso cambian tanto de psicólogo, porque muchas veces la verdad es que sí sucede que los invalidan. Y entonces los invalida su familia, los invalida sus amigos, los invalida hasta el psicólogo, los invalida hasta el psiquiatra. De verdad tengo muchos consultantes que llegan, que me cuentan cosas que sucedieron con otros terapeutas y es como, ¿qué nivel de invalidación?
¿no? Y entonces hay que enseñarles a que se validen solitos y por eso es importante reconocer qué emoción estoy sintiendo, darle la bienvenida, porque entre más nosotros, y bueno, y eso es importante, qué bueno que me acordé, entre más nosotros la evitemos, menos habilidad tenemos. Esto que vimos ahorita de tolerancia al malestar, el stop y sobre todo las TIP, son habilidades únicamente para crisis. Si un consultante ya tiene meses en terapia, ya me sabe manejar las habilidades de regulación, yo ya no lo dejo hacer estas. ¿Por qué? Porque entonces caeríamos en algo que se llama evitación experiencial. En cuanto llega el malestar, no me quiero sentir así, corro por mis hielos. No, el entrenamiento es cuando tú no tienes esas habilidades y de verdad ya se te desbordó, se te fue de las manos, se disparó, ve por los hielos. Cuando tú seas capaz de controlarlo, no vas a ir por los hielos, porque entonces lo que estamos haciendo es frenar la emoción cuando lo que deberíamos aprender a hacer es sentirla. Claro que también DBT, tolerancia al malestar, te dice distráete. Sí hay habilidades de distracción en la que dices, si en este momento me estoy sintiendo muy mal y me ayuda a hacer sopa de letras para calmarme, hazlo. En medio de una crisis lo que queremos es que no empeore. Pero si es un momento en el que estoy sintiendo un montón de malestar, porque no me invitaron a una reunión que para mí era bien importante, yo no voy a ir por hielos. No aplica ahí. Yo necesito saber enfrentarme a ese malestar. Por eso te enseño a tolerar el malestar. Entonces, eso también es bien importante, ¿no? El que es muchas de las habilidades, por eso se le da tiempo al aprendizaje de habilidades. Y a veces hay algo que llamamos coaching telefónico en DBT, que es dejarle la puerta al consultante a que te marque o te mande mensaje solo en medio de una crisis. Y como terapeuta lo que tenemos que hacer es, ok, aplica habilidades TIP y me dices cómo te fue. Es decir, no duramos 20 minutos con el consultante en llamada, no le respondemos todos los mensajes al consultante, porque a veces yo leo mensajes y digo, esto lo puede resolver. Si yo se lo contesto, solamente voy a reforzar que ante cualquier cosa no sepa qué hacer y me marque. No buscamos eso, buscamos que solito tenga habilidades, que sepa afrontar el malestar. Entonces, de pronto, dejar en visto o decirle, lo lamento mucho, es una mejor forma de ayudar, ¿sale? Entonces, hay que enseñarles a que vayan practicando, 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 practicando. Por eso se llaman habilidades, porque se desarrollan. Entonces, aquí nada más hay que orientarle muy bien al consultante cuándo podemos utilizar regulación, cuándo podemos utilizar para frenar una crisis que ya está desbordada, qué tipo de habilidad de las, porque esas son otras, ¿no? La que les decía de efectividad interpersonal, hay unas para ofrecer disculpas, hay una para autorrespeto, hay una para pedir. Entonces, ¿cuándo hay que utilizar cada una? A eso hay que enseñarle. Pero recuerden, son personas que han vivido un ambiente muy invalidante. Si nosotros todavía les decimos, estás exagerando, no es para tanto, ¿a poco por eso te enojas? Cálmate, es seguir invalidando, invalidando, invalidando. Y es enseñarle a ellos a validarse solitos. Que cuando sean capaces de detectar su emoción, la validen, la etiqueten, la reconozcan y entonces ahora sí sean capaces de elegir actuarla si es efectivo o de modificar la respuesta si no es efectivo. ¿Sí? Ok. Todo esto se encuentra en libros creados por Marsha Linehan, que son el Manual de Entrenamiento en Habilidades DBT. Hay uno que es para el terapeuta, hay uno que es para el consultante, entonces ahí es donde lo encontramos. Hay un montón también, hay videos que son por parte de YouTube, que son de lugares científicos, universidades, en donde también se explican este tipo de cosas. Hay bastante bibliografía, solo sí cuidar mucho que sea como de una fuente bastante confiable, ¿no? Y estoy viendo la hora, de mi parte sería todo. Si quieren, abrimos un momentito para escucharles y que me hagan saber si tienen alguna duda. Sí, Gina, ¿sí pasamos ahorita a eso? Sí, damos algunos 5 minutos para si alguien tiene alguna duda, mientras se animan a participar y demás. Simplemente compartirles nuestra siguiente charla por el tema de ir como esperando a que participen y piensen en sus preguntas.
Recuerden que aquí nosotros ofrecemos 2 pláticas al mes, totalmente gratuitas, pues con la intención de acercar esta información a las personas. Y bueno, pues que estén atentos ahí en nuestras redes sociales para ir visualizando qué temas vamos a ir viendo. El siguiente mes vamos a hablar del autismo, en específico en niños. Y entonces, bueno, pues les estaremos informando, compartiendo la liga y todo lo demás en el momento pertinente. Entonces, bueno, creo que aquí ya hay dudas. Me voy a regresar a leer. Sí. Y te las voy leyendo y bueno, pues ya. Ok, dice, buenas noches, excelente explicación, mil gracias. ¿Podrías mencionar nuevamente el significado de habilidades TIP? Ok. Y 2, soy recién egresado de psicología y hay personas que al enterarse buscan una plática donde les ayude a lo que viven. Les digo que podemos platicar, pero no es consulta. ¿Alguna recomendación para cuando se acercan las personas a él, ¿no? Como psicólogo, como recién egresado, cómo pudiera él abordar, Ok. pues esta, digamos, esta contención, ¿no? Ok, va. Habilidades tip son temperatura, que es la parte de cambiar la química corporal a través de agua, algo muy frío, por ejemplo, el hielo, agua, meter tu cara a algo que tenga un agua muy fría o meterte a bañar, ¿no? Algo que no les dije, a mí no me ha pasado, pero la literatura dice que cuando el consultante es muy tolerante a los hielos en las manos, puede poner los hielos en mejillas o incluso en párpados. Lo mejor es que los pongan en una bolsita para que no queme como directamente, pero también puede pasar, ¿sale? Y la P es de pausa, que es la parte de aprender a respirar, ¿va? Para poder empezar a relajar. Lo segundo, yo creo que también aquí Gina nos puede ayudar un poquito. En mi opinión, sí, sí pasa. Es decir, tú eres psicólogo, te quiero platicar, ¿no? Yo creo que, como dices, ¿no? No es consulta. La validación para mí es muy clave. Muy, muy, muy clave. Siempre. Genuinamente, si no vamos a validar, que yo creo que podríamos hacer, Gina, una charla de validación, ¿eh? Porque la validación se tarda hora y media. Validar es darle un sentido a lo que la persona está sintiendo, incluso a su conducta. Voy a decir algo que tal vez parezca muy fuerte, pero lo voy a aclarar. Incluso una persona que llega a terapia y te dice, me intenté suicidar, eso es válido. No quiere decir que sea efectivo, pero yo puedo validar diciendo, no puedo entender cómo te sentías para llegar a tomar esa decisión. Y entonces claramente mueves y trabajas el que no sea una forma de solucionar. Sin embargo, validaste, porque la gente le puede decir, qué cobarde, cómo te atreviste, qué pasó, por qué nunca dijiste, y eso es muy invalidante. Entonces, hasta en los casos más extremos podemos validar. Validar no quiere decir que vamos a hacer que vamos a como enfatizar en que la gente lo vuelva a hacer, ¿sale? Sé que estoy hablando de algo muy delicado, de algo muy fuerte, pero de verdad todo tiene cómo validarse. No quiere decir que estemos alentando que se haga, es simplemente mostrar esta parte empática de no puedo imaginar cómo te estabas sintiendo y de verdad espero con mi corazón que esto no vuelva a pasar por tu mente, ¿sale? Es como cuando llega un consultante y me dice, Karen, me volví a cortar, es lamento un montón que de verdad la emoción te llevara hasta ese grado. Sin embargo, yo me siento muy mal de que me cuentes algo así porque ya lo habíamos trabajado. Es decir, si se fijan, válido, pero no le digo vuélvelo a hacer. Entonces, cuando una persona se acerca como amigo, como psicólogo, como familiar, a solicitarte algo de acompañamiento, siempre la clave es validar y reconocer que eso, si es una charla, si es un acompañamiento, tu límite es hasta ahí. Las estrategias de terapia que obedecen a todo un método científico ya es una planeación gigante. Es decir, primero evalúas, haces tu análisis funcional, le presentas al paciente y entonces ya continúas. Cuando es un acompañamiento, va mucho de la mano de la validación y entender también qué quiere.
siempre también a veces tal vez se quieren acercar a sentirse escuchados, tal vez a veces ni siquiera quieren que les resuelvas. Entonces, más bien entender un poquito cuál es la intención a la cual se están acercando, validarles y serles muy francos. Si ya te están pidiendo algo que sea terapéutico, la verdad es que me encantaría poder apoyarte y al mismo tiempo, eviten el pero y decimos al mismo tiempo, solo usamos en DBT. No le digo, pero le digo, me encantaría ayudarte y al mismo tiempo, esto ya sobrepasa mis posibilidades porque esto ya obedece a algo terapéutico. ¿Sale? Entonces, esa sería como mi respuesta sugerencia. Genial, sí, coincido totalmente. Creo que yo no agregaría realmente nada. Sabemos lo difícil que es enfrentarte a este contexto, incluso en ocasiones hasta en redes sociales, ¿no? Es mucho más difícil porque no estás viendo a la cara de la persona, es decir, no sabes si está en un riesgo realmente. Para nosotros sería delicado decir, pues ahorita le doy un consejo o le digo algo porque no sabemos realmente la responsabilidad que está detrás de un monitor, ¿no? Entonces, es mucho buscar como la invitación a esta persona, darle las herramientas, tal vez indagar si está en peligro, pues darle algún directorio donde se pueda dirigir de emergencia, buscar como estos recursos gratuitos, ¿no? Que pueda esta persona pues tener estas herramientas realmente en ese momento donde hay una crisis, donde tal vez se sale de las manos. Y bueno, encarar a estas personas en la calle o en la vida cotidiana, pues también tiene su malestar, es decir, y más cuando nosotros genuinamente queremos ayudar y se puede entender, por otro lado, todavía no tenemos las herramientas y se siente como esta frustración y tal vez angustia. Entendemos perfecto esto y creo que la mejor manera de hacerlo definitivamente sería, no agrego nada más a lo que dice Karen, es la escucha activa, que significa a lo mejor te escucho con atención, ¿no? Sin interrupciones y tal vez a la mejor hacer algunas preguntas aclaratorias y tal vez cerrar con esta validación y la invitación a que acuda con un profesional de la salud. Creo que esto sería como los elementos generales para pues poder lidiar como con estas situaciones de forma ética, responsable y cuidando la parte de la integridad de las personas también. Pues nada, te agradecen mucho, excelente ponencia, yo estoy súper de acuerdo, muchas gracias. Me ayudan mucho sus respuestas, dice Guillermo. Pues nos robaste el corazón, simplemente no tendría otra forma de resumir esta sesión. Fue realmente encantador escucharte, aprendí muchísimo, siempre aprendo mucho de ti. Estuve muy feliz de compartir este espacio con todos y cada uno. De verdad nos gustaría seguir haciendo temas. Si tienen alguna sugerencia, lo pueden escribir y nosotros nos encargamos de organizar la plática que quieres, ya es un hecho, la hacemos. Yo encantada de pertenecer a esta comunidad, un poquito ir a la parte de organizar este tipo de eventos. Y pues bueno, y no sé si me permitan, la verdad, me gustaría el spam un poquito aquí, porque parte de lo que queremos es pues, que precisamente si son estudiantes de psicología, no saben dónde referir pacientes o con qué personas hacerlo, si en algún punto nosotros tenemos ese espacio de confianza para que ustedes puedan hacerlo o con la confianza acercarse a nuestros servicios, queremos presentarles nuestro proyecto. Nosotros somos un equipo de terapeutas, estamos realmente pues creemos en el trabajo colaborativo. Tenemos un equipo especializado en niños, en adolescentes y en la terapia para adultos. Así, a su vez también contamos con terapia de pareja, algunos servicios como orientación vocacional y servicios empresariales. La terapia de grupos, la verdad, todavía no está muy establecida, pero en su momento les informaremos. Y bueno, pues aquí en la página web pueden visitar pues realmente las preguntas frecuentes, los servicios que tenemos y dirigirse directamente para pedir información de nuestros servicios, si tienen alguna duda al respecto. Y bueno, pues nada, es como agradecer, cerrar, invitarlos a que sigan contribuyendo con compartir
nuestro proyecto con otras personas. Este espacio es gratuito porque queremos y nos importa también hacer una labor con la parte de comunidad, que es mucho la esencia de nuestra forma de trabajar. Entonces, pues, creo que aquí, dice Marisela, una charla de cómo intervenir con parejas desde estos enfoques sería muy bueno. Bueno, lo vamos a tomar en cuenta. Gracias por la sugerencia. Y bueno, pues yo ya Te voy a voy a darte interrumpir la... tantito, Gina, porque hay una duda de Blanca Lisset que dice que dónde pueden consultar esta sesión posteriormente. Ok, sí. Contamos con nuestras redes sociales. Tenemos en el canal de YouTube, que bueno, realmente tiene poquito, estábamos compartiendo estas pláticas para que tengan acceso a estos recursos. También tenemos pues la parte de Facebook, TikTok, y pues la verdad es que ahí vamos un poco alimentando las redes sociales, porque son varias. Entonces, bueno, aquí en YouTube pueden encontrarse las pláticas que tiene que ver con la parte de comunidad, y pues en Facebook algunos otros recursos, ¿no? Entonces les invitamos a que sigan nuestras redes y pues bueno, pues sería esta la respuesta. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, me encantó estar aquí en este espacio, aprecio mucho los comentarios, de verdad, ahorita los leí y es bastante grato para mí leerles, entonces, pues qué bueno, me alegra mucho que les haya servido y pues ahí están las redes de Interapiando para que nos sigan. Sí, por favor, síganos, acompáñenos a nuestros eventos. No hay nada más importante que se sigan sumando, que sepan los recursos que tienen, incluso hasta si son psicólogos para sus propios pacientes, poder tener estas charlas en YouTube, si no quieren entrar a la mejora en vivo, pero que son para eso, ¿no? Son para compartir. Entonces, bueno, pues vamos a ir cerrando y les mantenemos informados. La próxima plática se estará publicando en redes sociales el día lunes. Entonces, gracias por todo. Buen fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias, Gina. Bye. Gracias. Buenas noches, que descansen. Igualmente. Gracias, Gina. Gracias. Hasta luego. Gracias. Nos vemos.